Bueno, la verdad que es un caso que a mí me conmovió, ¿no? Y que yo imagino también a mucha gente que está viendo toda esta trama, significa pensar en que todavía hay mucho por descubrir, pero queremos empezar a indagar en la mente de esta persona y en un poco también cómo se actuó, en definitiva, en esa escena del crimen o de esa muerte. Pablo Martínez de Suárez, Suárez de Lima, está aquí con nosotros, él es perito. Cuando un poco empezaste a ver el caso, ¿no? ¿Qué te sugiere parte de lo que en principio se empieza a desnudar mediáticamente, ¿no? Porque estamos asistiendo a una búsqueda, a un hombre desesperado que comienza a llamar a los medios, que sale por todos lados, que dice que su esposa le dejó inclusive hasta una nota a su hijo, que muestra inclusive a cámara. ¿Qué te pareció esta primera exposición? Bueno, hay características llamativas en cuanto a la forma en que habría muerto. El instrumento, digamos, que se utilizó, haya sido quien haya sido, es un instrumento propio de su profesión, ¿no? Habla de su ámbito, pero justamente es un instrumento de la profesión de ella y de quien está investigado, ¿no? Eso es muy importante porque desde el punto de vista criminalístico, si no se encontraron huellas dactilares en esos instrumentos, es llamativo, es lo que llamó la atención de los investigadores. De todas formas, yo creo que hay que seguir haciendo énfasis en las pericias criminalísticas, en la pericia, por ejemplo, esto de que se la encontró con la puerta cerrada por dentro. Bueno, es una pericia clave eso, en determinar si se cerró la habitación y si no hay otra forma de acceder a esa habitación o si hay alguna forma mecánica que se pueda descubrir. Esto va a ser mucho más relevante que las pericias psicológicas que se puedan hacer a ese investigado. ¿Por qué digo esto? Porque las pericias psicológicas que se le puedan llegar a hacer a él no van a esclarecer si el sujeto está mintiendo o no. Eso es algo muy importante porque muchas veces se cree popularmente que le hacen la pericia psiquiátrica o psicológica, dicen, bueno, ahora van a descubrir si miente o no miente. Eso no lo puede saber nadie si miente o no miente. En las pericias psicológicas lo que se puede saber es si alguien simula o no simula enfermedades clínicas, ¿no? Pero no sobre los hechos. Lo mismo si una persona fabula. Muchas veces dicen, la pericia salió que no fabula y se suele asociar a que no miente. Una persona puede no fabular y mentir, porque fabular significa no separar la realidad de la ficción, ¿no? Lo que tiene más que ver con la psicosis, ¿no? Eso sí se puede detectar. La simulación de enfermedades también, pero la mentira no la puede detectar ningún perito, ni psiquiatra, ni psicólogo. No hay forma o herramienta científica que se pueda detectar si el sujeto miente o no. Por eso es muy importante, reitero, basarnos en el estudio de la víctima, del historial que tenga la víctima clínico, y de la criminalística. Hay un dato, claro, que no es menor, que empezó a surgir también en los últimos días y que tenía que ver con que la víctima, o la posible víctima, ha ido a pedir ayuda en varias oportunidades, o por lo menos había empezado todo el mecanismo ese para ver la situación de pareja. Y un poco yendo más allá, ¿no? Y en cómo se trabaja en una investigación, también se puede generar una pericia psicológica a partir de la persona fallecida con todo un relevamiento que se va dando. Exactamente, eso tiene que ver con lo que se llama la autopsia psicológica, Claro. ¿no? Una reconstrucción de esos momentos previos a la muerte, donde va a ser muy importante también el intercambio que exista en los celulares, la mensajería que existiese en ese momento, para ir determinando el estado de ánimo de esta persona, ¿no? Y de los proyectos que tenía, ¿no? Y en concordancia con lo que ella pensaba hacer. De todas formas, cuidado, nunca hay que en ninguna investigación descartar otras hipótesis alternativas como la del suicidio, ¿no? Por eso es importante también ver la historia clínica que ella tenga, ¿no? Si ella iba a terapia, si estaba medicada, hablar con estos profesionales para ver cómo iba transcurriendo, ¿no? Porque de pronto existe la posibilidad, no hay que descartarlo, del suicidio. Por supuesto que hay cosas llamativas, como decíamos, de lo criminalístico, que no haya ninguna huella dactilar de ella alrededor de la escena, ¿verdad? Sí, también planteo la figura porque ha habido difusión de algunos mensajes que ella enviaba a las amigas, todavía esto no está en el expediente, por eso no lo contamos, donde se hablaba de esta realidad que era para ella que
tenía algún tipo de cuestión psíquica, que en algún momento había pensado también en dejar la vida. Pero esto te lo pregunto porque no podría ser que la persona, Silvio Espíndola, que hoy está detenido, también haya visto ese final, ¿no? Al cual en algún momento ella también había dicho que iba rumbo a ese final, y evidentemente también haya intentado, digo, por estos días que pasan, ¿no? La estoy buscando, yo estoy preocupado, no sabía que iba a terminar así. Por supuesto, si este sujeto hubiese sido, ¿no?, quien lo perpetró, él se vale de esa información, ¿no?, de su pareja para justamente recrear un poco más la muerte, ¿no? Entonces ahí estaremos enfrente a una muerte ya calculada, ya premeditada, donde existe una conciencia forense, que le decimos, Sí. en esto de tratar de tapar las evidencias, ¿no? Dejar cerrado por dentro para que digan se encerró, a ver, murió con sus propios instrumentos, valerse de la información previa. Pero aún así, reitero, hay que profundizar mucho más. Yo creo que va a ser muy relevante, reitero, la historia clínica y la mensajería también de los celulares, de la información que allí tenga. Eso va a ser información relevante. Además, supongo que también investigarán la procedencia de esas ampollas que veíamos en Claro. imagen, porque hay que ver si eso no fue tomado por él o por ella o por alguien, o de Claro. dónde salieron. Me parece que vamos a poder llegar, porque inclusive por números de partida y digamos... Va a depender de los investigadores, ¿no? Ujú. Pero en la declaración yo te escuché que él decía que no supo qué decir cuando se le preguntó con respecto a la ropa, de cómo sabía. Bueno, ahí hay elementos que ya tienen que ver con la credibilidad de lo que haya dicho en esa declaración, donde, reitero, si bien no hay forma de saber si alguien miente o no miente, en los investigadores son pistas que los ayudan a seguir investigando por ese canal. Sí, vos sabés que periodísticamente sonaba como muy trillado, porque muchas veces, ¿no?, cuando alguien no ve a la persona que desaparece o a veces no tenemos el relato, uno cuando ve una persona y no se acuerda cómo va vestida, podés ver a tu pareja y aquel día despedirse, a mí me sonaba como muy llamativo, ¿no?, la forma en la que Los describía detalles. los detalles. Esa campera roja que lo dijo varias veces, con la capucha, digamos, sonaba como armado. Claro, sí, es llamativo. ¿Podría haber justamente él haber tenido una retención de esos detalles? Podría ser, pero también es cierto, es llamativo que justo los reitere, los recalque de esa forma, y que después resulte que estaba así cuando la encontraron, ¿no? Hay otra contradicción que me parece también entra en juego. Él expone una nota que supuestamente le deja al hijo, y hace hincapié también en esto, como que no había motivo aparente para hacer algo, para irse, para desaparecer, que incluso le decía al nene que haga la tarea y lo despedía, le decía te amo. Digamos, esto también es sugestivo dentro de la propia historia que quiso armar, si es que la quiso armar, que a veces tiene como esos grises, ¿no? Sí, esa nota no sabía de su existencia. ¿Es una nota que habría dejado la víctima? Que le deja a la víctima como tarea, como tiempo habitual, ¿no? Pero que le dice, hacé la tarea, te amo, te dejé tal cosa. Bueno, eso es interesante también porque se puede analizar la estructura de esa nota, a ver si es concordante con otras formas de escribir que ella tuviese, y se puede comparar. Eso también es muy importante, y eso ya vamos a un estudio más semiótico de ese tipo de mensaje que haya dejado. Hay en el expediente un mensaje que inclusive él le daba a todos los vecinos, como para que en esas horas el caso se hiciera mediático. Él mismo plantea la fotito, que busca una imagen además que no es del todo llamativa, ¿no? Es rara, es sospechosa, porque ella tenía una alta exposición en las redes, pero yo lo vi como la peor imagen, ¿no?, de esta chica, y a partir de eso da un mensaje pidiendo hasta inclusive alguna cámara de seguridad a los propios vecinos. ¿Sabía que estaba en falta tal vez, o que esa coartada que él tenía por ahí se podía descascarar? Sí, o quizás también pretendía mostrarse con una conducta colaborativa, preocupada frente al resto, para que, bueno, se viera un hombre que está preocupado y lógicamente, como haría cualquiera, buscar cámaras de seguridad, en fin, poder tener que ver con ese tipo de accionar. Es muy interesante, sería muy interesante ver, y insisto, más importante aún que la pericia psicológica que le puedan hacer a él, el historial que tenga este sujeto con otras parejas,
con otros vínculos, a ver si existe algún tipo de características propias de, si bien no existe un perfil del femicida, pero qué características tenía él con respecto a otros vínculos que se hayan cortado, ¿no? Porque esto sería aparentemente un femicidio porque, bueno, se rompe la pareja, no acepta que ella se quisiera ir y, bueno, y quizás sea el motivo por el cual pasa esto, ¿no? Un caso intrincado y la verdad que con muchas preguntas y mucho misterio. Gracias por haber venido aquí esta noche y por ayudarnos a tratar de entender qué fue lo que pasó en esa pequeña casa, en esa familia, y si hasta ahora cada una de las balanzas se inclina para ir viendo, ¿no?, cómo sigue esta investigación. Seguramente también lo estaremos charlando aquí en Línea Roja. Nosotros nos vamos, nos estamos despidiendo. Acuérdense, nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, el próximo domingo a las 23 horas, para ver todos los protagonistas, charlar con todos los protagonistas y, por supuesto, también seguir de cerca cada uno de los casos criminales de la Argentina. Nos vemos. Esto fue Línea Roja.